Ahí lo tenemos. Fue el Colo que se enojó. Oscar porque... Lizasi, ¿nos escuchás? El Colo que se enojó, ¿qué decía? El Colo se enojó por tanta presentación. A veces me dicen Oscar y no respondo al no sabés por eso eso. Claro, Por eso. exacto, Así que es bueno, acertado lo del Colo, que perfecto. medio detenido con el paso del tiempo. Pero Claro. Sí, Acá sí, con sí. Fernanda Arias te estamos saludando y queríamos preguntar que ¿Cómo le va? un primer balance queríamos de lo que es hasta ahora esta jornada de protesta y de medida de fuerza, ¿no? Sí, yo escuché parte de lo que decían ustedes, no solo jerarquizar el tema del trabajo, de la salud, de la educación, de la niñez, sino también dignificarlo, porque me parece que hoy de lo que se trata es de ambas cosas. Uno puede hacer una estructura jerárquica y llegar hasta ser casi presidente del sector, digamos, ¿no? Sí. Pero si no hay dignificación en esa tarea, con salarios dignos, con estabilidad laboral, con condiciones laborales como corresponde, la jerarquización a veces termina siendo una carrera donde uno pisa al otro para poder sobrevivir. Entonces, en esto de jerarquizar y dignificar, hoy construimos un dato muy fuerte. Hubo un debate entre los sindicatos en su más amplia expresión, no solo de los docentes, si bien el conflicto docente en el día de hoy era un conflicto testigo, y también el de los auxiliares, ¿no? Que no funcionaron las escuelas por eso, pero lo cierto es que el debate con la gobernadora de los judiciales, docentes, estatales, profesionales de la salud, se centraba en que en realidad la dirigencia sindical lo que estaba haciendo es una operación política de oposición para tratar de ordenar al gobierno de cara a octubre. Este era el mensaje de María Eugenia Vidal, y que no tenía nada que ver con las necesidades y los reclamos de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, la primera derrota política de la gobernadora y del presidente, te diría, es que al ser masiva la adhesión, superar el 90%, pero no solo en escuelas con auxiliares y docentes, sino en hospitales, que si vos ibas a los hospitales funcionaban como si fuera un día de guardia, un día domingo. El primer dato político que derrota al gobierno es que la adhesión fue masiva y que en realidad los trabajadores y trabajadoras del Estado, en su más amplia composición, respaldan firmemente el reclamo de los sindicatos de un aumento salarial digno, de estabilidad laboral y todos los reclamos que venimos planteando. Me parece que es el dato que deja el paro. Y la movilización muestra tanto la que hicimos nosotros al Ministerio de Trabajo como estatales, y la que luego acompañamos, la del Palacio Pisurno, junto a los docentes, muestra una disposición de ganar las calles que también construye o le pone un contorno al dato político del paro y una decisión de pelear que tiene mucho más que ver con la necesidad de la gente que con una pseudo maniobra política opositora como lo intentó instalar el gobierno. O sea que ahí quedaron derrotados. Creo que mañana también va a haber un alto nivel de adhesión en el paro. Se va a mostrar otro dato cualitativo, que va a ser que en el caso nuestro, la CTA Autónoma, ATE, los judiciales, ICOP, los agentes legislativos, que son los gremios estatales de la CTA Autónoma de la provincia, vamos a dar un mensaje a los gremios industriales de la CGT de que estamos dispuestos a caminar juntos, en la medida de que ellos quieran, hacia la construcción de un paro nacional que me parece que más temprano que tarde se tiene que dar para poner límites a este gobierno que surgió por el voto popular, no cabe ninguna duda, pero que rápidamente se convirtió en representante de los intereses de los grupos más concentrados, y desde que asumió hasta nuestros días no han tirado un centro para este lado. Todas las decisiones apuntan a transferir riqueza sistemáticamente del conjunto del pueblo hacia las minorías de privilegio, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es si o leíste o viste el discurso de la gobernadora. Está bien que está referido a los docentes, pero puede ser aplicable para todas las demás ramas, demás actividades, cuando dice: queremos dar el aumento, coincidimos con que el aumento debe ser mayor, pero no podemos. Deduzco que no le das credibilidad, ¿no?, a ese mensaje. A ver, primero que la gobernadora, paradójicamente, en nombre de destruir el relato kirchnerista, que hubo mucho de relato, armó su super relato, ¿no? Porque si uno la escuchaba, andamos mucho mejor en salud, mucho mejor en educación, mucho mejor en áreas como niñez. Ahora, es difícil pensar que se puede andar mejor cuando en el presupuesto 2017 se redujo 1 punto en salud, 3 puntos en educación, y niñez y desarrollo social tienen el mismo presupuesto que tenía desarrollo social solo en el 2015, ¿no? Digo esto por un lado, el super relato en nombre de destruir el relato anterior. Por otro lado,
la gobernadora, y no de manera inocente, y mucho menos improvisada, cada vez que le hacen una pregunta relacionada a cómo podrían estar mejor los bonaerenses, ¿no? En general, y en este caso los trabajadores y trabajadoras, esa parte de una premisa, que si uno la cree, de alguna manera hasta puede llegar a aceptar que la gobernadora tiene razón y entonces que nos dé lo poco que tiene. ¿Cuál es la premisa? Que ella recibió una provincia quebrada, ¿no? Sí. No hay un reportaje donde cuando se hable del económico no diga esto. Yo acá me quiero detener, porque si uno asume esa premisa, dice, bueno, pobre mujer, hace lo que puede, que nos dé, que reparta más o menos justamente lo poco que queda. Ahora, lo cierto es que la provincia de Buenos Aires produce el 37% del Producto Bruto Geográfico de todo el país, es decir, de la riqueza de todo el país. Lo cierto es que de ese 37% que produce, solo el 9% va al Estado para ser redistribuido entre todos los bonaerenses. Que en el año 2016 fueron 370 y pico de mil millones de pesos. O sea, lo que sí está quebrado y terminado no es la provincia, que tiene riqueza de sobra, sino es un Estado que interviene en el 9% de todo ese ciclo de riqueza de nuestra provincia. El resto es libre comercio, el más poderoso se devora al más chico. Si en lugar de que el Estado intervenga en el 9%, interviniera en el 18%, no digo que hay que estatizar los kioscos y la peluquería, no. Estoy diciendo interviniera en el 18%, hubiéramos tenido cerca de 800.000 millones de pesos en el 2016 y hubiera alcanzado para salarios, salud, educación y demás. Entonces, el relato del que parte la gobernadora para poder decir que no hay plata, en realidad tiene que ver con una decisión política de no ir a buscar la riqueza que hay en la provincia, por lo menos partes de ella, para redistribuirla entre los que menos tienen. Hay que hacer una reforma impositiva para gravar la riqueza. Nosotros tenemos un sistema impositivo cíclico, débil e injusto porque le termina cobrando al consumidor. Hay que ir a pelear la coparticipación federal como debe pelearse, más allá de los fuegos de artificio. En el 2016, diciembre del 2016, si el fondo del conurbano bonaerense hubiera estado descongelado, en lugar de recibir 650 millones de pesos, la provincia hubiera recibido 57.000 millones. Entonces, riqueza hay, la provincia no está quebrada, lo que falta es decisión política de gobernar para todos, y eso es así, porque se está gobernando para una minoría. Ahora, esa ecuación que vos mencionás, difícilmente se logró en los últimos 20 años, yo tengo memoria, de poder acrecentar justamente esa base de recursos que estás justamente enunciando. Y por otra parte, cuando se quiso hacer alguna reforma impositiva importante, no contó con el consenso suficiente, con lo cual, ¿cuándo vamos a poder estar de esa manera? El pedido de coparticipación también lo hizo en su momento Scioli, y no... Scioli nunca pidió coparticipación, no, Scioli ni siquiera la pedía. Rucauli hizo juicio de la Rúa, estamos hablando de 20 años, después... Porque es importante lo que vos decís, porque si no, es la mitad de la historia. Cuando se va Scioli, mejor dicho, cuando llega Scioli, un salario mínimo era equivalente a una canasta básica. La canasta básica es la que te pone por encima de la línea de pobreza. Claro. Por lo tanto, no había ningún salario por debajo de la línea de pobreza de los estatales bonaerenses. ¿Me seguís? Sí. Sí. Cuando se va Scioli, el salario mínimo era el 48% de la canasta básica. Habíamos perdido más del 50%. O sea que no veníamos bien antes. No. Ahora, en un año, María Eugenia Vidal lo llevó al 43% de esa canasta básica. Salud. Los últimos 4 años de salud fueron definieron, de los últimos 4 años de Scioli estoy hablando, ¿no? Definieron que fuera el presupuesto más bajo comparado entre todas las provincias, igual al de Capital Federal, con 4 veces su población y con una deuda social que todos conocemos. Cuando asume María Eugenia Vidal, lo lleva a un punto menos en este presupuesto 2017. Entonces, en muchos aspectos, se está profundizando un camino que sin ningún lugar a dudas se había iniciado el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cuando María Eugenia Vidal dice en los medios, dice 2 cosas. Por un lado, esto que te decía de la provincia quebrada. Pero por otro lado, dice que este Estado no sirve. Parte de un diagnóstico en el cual tiene razón. Scioli dejó un Estado donde vos tenías que ir al hospital a las 4 de la mañana, rezarle a la Virgen del lugar para que te den un turno y te atiendan de acá a 6 meses. Ahora, María Eugenia Vidal está desfinanciando de tal forma el Estado, el sistema sanitario, que lo va a empeorar esa situación. Entonces,
más allá de los relatos de ambos, porque hoy escuchan a Scioli y parece el más combativo, digamos, ¿no? Más allá de los relatos de ambos, hay en muchos casos similitudes y profundización. La deuda. Scioli empezó con 34.000 millones de pesos de deuda. La triplicó cuando se fue, 90 y pico de mil millones, y la extranjerizó, la mayoría en euros y en dólares a tenedores de bonos. Ahora, María Eugenia Vidal pidió autorización de deuda en 60.000 millones de pesos en el 2016 y en 90.000 en el 2017. En el 2017 le permitieron 60.000. O sea, que profundizó el camino del endeudamiento en lugar de hacer una reforma tributaria, pelear la coparticipación y el descongelamiento del fondo del conurbano bonaerense. Estamos en similitudes que se profundizan, aunque parezca mentira. Bueno, es un escenario poco prometedor por lo que veo. No, lo poco prometedor es la falta de alternativas políticas. Ajá. Para mí, esto ya es una opinión personal. No, está claro. Sí. Yo creo que los grupos económicos, y es una opinión muy personal, acá me hago cargo yo, han evaluado que hay reemplazo para los gerentes del ajuste en el tiempo que viene. Por eso, en un momento electoral siguen ajustando. Porque si no tuvieran recambios, si los únicos garantes del ajuste fueran Macri y fuera Vidal, aflojarían la cuerda para pasar la elección y entonces al otro año, cuando no hay elección, volver a hacer transferencias como vienen haciéndolo. Sin embargo, creo que han evaluado que hay recambio, que hay alternativas probables de capitalizar la elección de octubre, que en realidad lo que están disputando es ser gerentes del ajuste que viene. Esto que digo, lo digo con la humildad y la autocrítica, que como militante popular no hemos sido capaces de construir una alternativa que camine en otro sentido. Perfecto. Bueno, claro, evidentemente eso es responsabilidad de todos, ¿no? Yo asumo la mía. Claro, digo como ciudadanos, ¿no? Que cada uno de nosotros a la hora de votar, pero también no podemos estar descreídos, porque si no, ¿qué queda? A ver... Pero la gente, fíjate vos, Trump, por ejemplo, ¿no? Perdón que te interrumpa en esto. Interrumpa nomás. ¿El macrismo cree que ganó por sí solo o en realidad quien perdió es el kirchnerismo? Porque hay que poner las cosas en su lugar. El macrismo sabe que ganó, que tiene tiempo contado y aceleradamente transfiere riqueza de todos los argentinos a los grupos más concentrados. Bueno, eso de tiempo contado, no sé, es muy fuerte, pero a mí en realidad me gustaría que tenga mucho tiempo y que las cosas, así como lo hizo la Presidente... No, pero poco tiempo anterior, en el sentido, no de golpe, en el que con que sea en un periodo solo logre lo máximo, eso es lo que creo. Claro, ¿eso es posible? ¿Cómo? ¿Es posible eso? Y si transfirieron, a 10 días de gobierno transfirieron 125.000 millones de pesos a los grupos exportadores de cereal y grano. Mientras echaban personal y reducían las partidas de salud, de educación en todas las provincias y en el Estado Nacional. En el barrio dicen, estos tipos no tiran un centro para este lado. Pero no estamos hablando... Ahora bien, también es cierto, y eso será un análisis del kirchnerismo, ¿no? Que quien le ganó fue Macri y le ganó por el voto popular. Lo que sí quiero decir en este sentido, que creo que hay una crisis del capitalismo que durante mucho tiempo funcionó, pero que ahora hay una crisis que hace que los pueblos busquen. Lo que no hay es una alternativa que esté por fuera del capitalismo, pero no el socialismo clásico, una alternativa innovadora que cuide el medio ambiente, que apunte fundamentalmente al buen vivir, a que esté centrada en el hombre y no en la producción. Me parece que hay todo un debate en la humanidad que tiene que ver con que los pueblos buscan. Trump, que parece una contradicción, es la búsqueda de un pueblo, el estadounidense, que empieza a sentir las consecuencias negativas del capitalismo. Lo que pasa es que no hay una salida que realmente sea distinta, que está claro que no es el socialismo clásico. La salida de Trump es el evocar el imperialismo tradicional. Claro, es la salida más primitiva del capitalismo y la más peligrosa de todas. Y la más peligrosa de todas. Pero lo que los pueblos buscan, vos fíjate lo que le promete Trump, ¿no? Le prometió cerrar la economía para no perder las fábricas que estaban cerrando, cerrar la economía para proteger el empleo de los que son los blancos y venidos de anglosajones. O sea, desde un punto de vista de la derecha nacionalista, plantea una salida que va a terminar, creo yo, ojalá que no, digo, pero corre el riesgo de terminar en cualquier cosa. Ahora, lo cierto es que los pueblos van buscando, el problema es que las alternativas que aparecen son de derecha capitalista, no aparecen alternativas innovadoras que pongan en el centro el humanismo, la vida
y la protección del medio ambiente. Y es un debate, porque... Sí, seguramente. Yo creo que más que una búsqueda en determinado momento, con las elecciones mediante, hay más manotazo de ahogado que otra cosa. Hay, de esto no quiero más, y qué es lo que hay. Exacto, vamos en esa línea. Exacto. Entonces, ¿cuál es el desafío que creo yo como militante, como dirigente? Yo tengo, es cierto, la ciudadanía vota, pero la ciudadanía... Yo tengo la información que por ahí la ciudadanía no tiene. Yo tengo la vocación, soy dirigente de una organización sindical importante, tengo la responsabilidad de pensar alternativas que sean creíbles para la sociedad. Y todos tenemos responsabilidades, pero yo no le escapo al bulto. Me parece fundamental que quienes tenemos un rol protagónico en la lucha social, gremial y política de la Argentina, nos planteemos cómo puede ser que si hacemos un plebiscito por el 82% móvil, el 99,9% de la sociedad vota a favor, ahora en el Congreso no pasa esa ley. Me parece que tenemos un debate que no se resuelve volviendo a la monarquía, porque por ahí algún distraído dice, bueno, la democracia no sirve, volvamos a Luis XIV o alguno de por ahí. No, se resuelve con más democracia, más participación y buscando el camino. Sí, la verdad que da para largo, es interesantísima esta charla, porque si bien hace falta participación de todos, también hay hartazgo de la gente. La gente ya está harta, está repodrida, por decirlo lo más llano posible, de tanta verdad y tanta mentira, de tanto pan y circo. La gente está cansada y tiene el día a día que la aplasta. Eso pasa. Así que bueno, Deisasi, agradecemos este contacto. Con la conclusión vos, ¿Viste? Se queda con la última palabra. Sigue hablando. No te va a dar la concesión. Claro. Bueno, en la próxima la seguimos. Yo creo que la gente está cansada, la gente está defraudada, pero lo que tenemos que hacer es construir una propuesta que sea creíble. Pero mira, la gente sobrevive. Mientras no haya una propuesta creíble que valga la pena de transitar para pelear por vivir mejor, la gente sobrevive porque le tiene que dar de comer a los pibes todos los días. Ahora, cuando olfatea algo posible, se tira de cabeza. Así fue el 17 de octubre y así está plagada la historia argentina, de hechos que cambiaron la historia y el rumbo de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Deisasi. Un beso grande. Chao, Colo querido, hasta luego. Era el dirigente sindical y analista político-social, ¿no? Sí. No, mucha riqueza.